No sé por qué, debe ser que estoy envejeciendo, no sé qué me ha pasado, tanto médico y tanta cosa, tanto chequeo, tanta medicina. Yo siempre he dicho, de hace rato, yo antes me la pasaba en un bar, ahora me la paso en una farmacia, qué horror. Pero se me olvidó comentar un hecho que me parece lo más importante en la historia de la humanidad reciente. El venezolano Eugenio Suárez batió 4 jonrones el sábado pasado. Yo, ¿cómo va a pasar eso? Dios mío, ¿en qué he caído? ¿Cuán bajo? ¿Por qué me ven así? Sí, porque ellas quieren, como ya saben que yo las quiero. Si alguien quiere yo a Mercedita y a María Verdial. Por eso comenzó la campaña con ellas, por puro amor. Qué belleza, Kiko. Sí, Pues nosotros venimos dispuestas a en cambio ustedes me odian. pegarte unos cuantos honrones Sí. para volver al tema que nos atañe. Me gusta que... Aterrizar aquí. Aprovechando este espacio tan importante y Sí, bueno. tan tuyo, Kikosis. Pero también es de Yesenia. Ahora Yesenia tú me trata así con igualdad. Yesenia es la mejor productora que te ha podido tocar en la historia de la humanidad, más o Yo menos. coincido con eso. Una es cosa, maravilla. pero del Yo más le he allá. propuesto matrimonio, pero no quiere. No quiere No hace casarse falta. conmigo. Bueno, vamos a comenzar la campaña. Pero antes voy a meterme en algo que me llamó poderosamente la atención. Y es una manera de entrarle a la cosa de la campaña, ¿no? Kerry Kennedy es la hija de Robert Kennedy y preside la fundación, y el nombre de Robert Kennedy, de su papá. Ella se fue para El Salvador, se metió en las cárceles y reportó. El reporte de Kerry Kennedy es que en El Salvador la violación de los derechos humanos es horrorosa. Vejaciones, torturas, cosas terribles. Pero además, cuando se reunió con la sociedad salvadoreña, la libertad de expresión, las libertades democráticas, todo, una cosa abominable lo que ella captó en El Salvador. El gobernador de Illinois está demandando a Donald Trump por el tema de los inmigrantes. No solo él, varios de los gobernadores. Y todo indica que a Trump no le está viendo bien con las cosas, el estilo con que está haciendo las cosas. Diosdado Cabello sostiene que ¿por qué nadie dice de la oposición mayoritaria, nadie dice que Trump es un perverso, que lo que está ocurriendo en El Salvador es horrible y que ese intercambio es una trampa? Y dice Diosdado, cuando los hijos de los inmigrantes los venden, los agarran, se los quitan y los venden. Una cosa, todo lo que gira alrededor del Salvador es horroroso. Yo recordé, voy a comenzar con la Mariche. Experta en derechos humanos, además. Cuando a ti te preguntaron sobre eso, tú defendiste a los venezolanos en el exterior. Señalaste que eran inocentes, como lo son, pero dijiste también que en Venezuela había problemas con los presos políticos, que muchos de ellos no tenían. Bueno, lo que tú dijiste. Entonces yo dije, bueno, pero yo escuché a la Mariche y he escuchado a varios rechazando el tema de Bukele. Vamos a comenzar con lo de Bukele, que yo no sé por qué, o sea, todo lo que vaya contra Maduro, entonces uno tiene tendencia a apoyar. Y resulta que el Papa era comunista porque el Papa no se metía con Maduro. Entonces, esa deformación que hay, la estamos viendo en Miami, Carla Angola, todos los que trabajan en el venezolano, Lara Farías, Patricia, tienen una guerra contra Capriles, horrible, defendiendo a María Corina. No hablan nada del tema de la inmigración, de lo que les está ocurriendo a los venezolanos ahí. 350.000 venezolanos acusados con apenas 600 delitos y no tienen nada que ver con el Tren de Aragua, ninguno, son inocentes y no dicen nada. Porque todo lo que sea contra Maduro es eso. Ok, está bien. Ya vamos a hablar del tema de la política en Venezuela, pero vamos a comenzar con esta cosa loca que mi amor provoca, que es esta locura que hemos perdido el venezolano en la política. Aparte de que se está saliendo de la política, ya no quiere saber nada de la política, tiene unos odios y unas cosas horribles que impiden que vea la realidad. Es así. Mira, bueno, eso de que nadie ha alzado la voz en el tema de la migración, acuérdate, por lo menos en mi caso personal, hablamos cuando se eliminó el TPS, cuando también el paro humanitario, o sea, todas las medidas que atentaban contra la estabilidad de venezolanos que además habían llegado de forma legal a los Estados Unidos. O
sumado, por supuesto, a las deportaciones masivas y deportaciones a terceros países, como el caso de El Salvador. Lo que tú señalas sobre las cárceles de El Salvador está determinado por diferentes organizaciones de derechos humanos donde se violan de manera sistemática los derechos humanos. Sabemos cuál era la situación anterior de El Salvador, que tenía, bueno, las maras, todas las bandas criminales que podían estar actuando, pero se estigmatiza y se señala a todo el mundo como parte de lo que es la delincuencia. En el caso de los venezolanos deportados, nosotros, por supuesto, alzamos la voz y el reclamo de por qué primero son deportados a un tercer país y además señalados, bueno, imagínate, si las capacidades que tiene esa banda del Tren de Aragua, que tampoco es mentira que existió o que existe, no sé, pero las dimensiones que se le está dando y estigmatizar a todos los venezolanos simplemente por ser venezolanos o por llevar un tatuaje o por algo, ya lo determinas que es parte del Tren de Aragua y que además el gobierno venezolano fue quien envió el Tren de Aragua para el resto del mundo. Entonces, aquí no se le está haciendo daño al gobierno de Nicolás Maduro, ni se le está haciendo daño en su momento cuando salió, porque la migración fue en varias etapas. Pero, repito, se le está haciendo daño a los venezolanos que se le están violentando el debido proceso, la presunción de inocencia, se le está violentando un juicio justo, una ley que además, la ley del enemigo que es utilizada en siglos pasados y traída. Se la aplicaron a los japoneses y a los mexicanos. Por eso, traída a colación. Vemos escenas en los medios de comunicación con el tipo de deportaciones que no respetan, o sea, ningún tipo de procedimiento. Y alzamos la voz, como tú bien lo decías, en eso y decíamos que así como se le está exigiendo, como salen altos voceros de quienes están en el poder a exigir lo que es el respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia de esos venezolanos, deberían aplicarlo en casa. Y deberían aplicarlo en casa para los presos políticos, porque no hay respeto a los derechos humanos o exigencia del respeto a los derechos humanos solamente fuera de nuestras fronteras cuando se violenta sistemáticamente los derechos humanos en suelo propio. Fíjate, sobre los presos políticos. La jugada de Bukele, que es una jugada de la geopolítica, perversa, muy perversa. Eso era muy difícil que Maduro y el equipo de gobierno cayeran en ese juego porque tampoco son unos niños de atoche, ¿no? Ahora, el tema de los presos políticos es un tema clave en esta elección porque a la Asamblea Nacional, donde ustedes dos deberían estar, si Dios los quiere y los favorece, su papel fundamental no es el cambio político en Venezuela, ni vengar el 28, ni nada de eso, sino producir una negociación que hacia la reforma nos permita que la democracia avance. Digo esto porque la Asamblea Nacional debe negociar un clima político que le permita al país recuperar las posibilidades de sobrevivencia frente al tema económico, que es horrible. Lo que está pasando con el dólar es horrible. Sí. Pero además generar, en vez de un clima de guerra, que es el que hemos tenido después del 11 de abril, hasta nuestros días, ese clima de guerra que todo lo pervierte, un clima que permita que los venezolanos vivan mejor. Sí, 2 más 2, no puede seguir esta guerra sin sentido ya, porque demasiado tiempo. Los primeros perjudicados son los presos políticos. Se frenan los procesos de liberación cada vez que el clima político se perturba. Ayer, que tuvimos el lanzamiento de campaña de Juan Requesens, candidato a la gobernación de Miranda por el Partido Nuevo Tiempo y el Partido Unión y Cambio, pudimos conversar con varios familiares de presos políticos que estaban en el acto. Y les decíamos, la única manera de trabajar por ellos es volviendo a la política, volviendo a la negociación, volviendo a los canales de diálogo, de conversación que nos permitan abogar por ellos, porque no es una cosa de hacer una campaña por las redes, se puede hacer, pero es que eso no es lo fundamental ni lo esencial es la conversación, la negociación. Yo quiero recordar 2 momentos, Kiko, el año 18, elecciones presidenciales. Después de esas elecciones, por conversaciones con los partidos que participamos en esa elección, se logró la liberación de 103 presos políticos, entre los cuales estaba, recuerdo, el hijo de Baduel, Daniel Ceballos, entre muchos otros. Egan Zambrano.
Edgar Zambrano, año 2020, elecciones parlamentarias, se logró la liberación Roberto Marrero, de 83 presos políticos. Roland Carreño. Exactamente, todavía quedan 2.000, bueno, pero hay que seguir abogando por ellos mediante negociaciones y acuerdos que permitan un clima, ¿verdad?, que de confianza para que se puedan liberar todos, absolutamente todos los presos políticos. Fue parte también del discurso de Juan Requesens, que estuvo preso 5 años, que vivió, pues, y tiene amigos detenidos, que no puede sacar de su corazón, pues, porque convivió con ellos, y por supuesto que tiene un compromiso con esa liberación. Vamos a regresar, como ustedes son queridas. Pero hablar? vamos a regresar hablando de la negociación, ¿De porque te tengo una sorpresa. Nos vamos a casar. Ya regresamos.